No sabemos si vamos a llegar a tener la suerte de aquel hombre en la cruz. Mas, sin embargo, Dios, a través de Jesús, te dice que no es el tiempo que tú quieras, que aproveches el tiempo, que aproveches el momento ahora, mis hermanos. Mis hermanos, que nosotros, como aquel centurión, como aquel hombre llamado Simón, que cuando seamos tocados por la sangre de Cristo, no queramos limpiarnos de esa sangre. No queramos deshacernos de esa sangre, porque esa sangre lo que nos brinda es amor. Esa sangre lo que nos brinda es perdón. Esa sangre lo que nos brinda es paz. Esa sangre lo que nos brinda a nosotros, le digo que es vida eterna. La sangre de Cristo lo único que te da es paz y vida eterna. Dios me le bendiga a todos. Aleluya, gloria a Dios. Estaba pasando por la calle, por ahí, y Marco salió y me dijo que aquí se reunían unos creyentes de Cristo, de aquel Cristo que murió en la cruz del Calvario. Pues yo vengo a darle, verdad, el testimonio de aquel quien murió en la cruz del Calvario. Mi nombre es Simón, vengo de una ciudad llamada Cirene, eso queda en el norte de África, en el cual hoy en día se llama Libia. Tengo dos hijos, uno de ellos es Alejandro y el otro es Rufo. Vengo a visitarlo y venía a visitarlo ese día a Jerusalén. Yo venía del campo y venía a visitar a mis hijos y había una multitud bien grande. Esa multitud me tapaba, ¿verdad?, la visión de lo que estaba sucediendo o por donde yo podía ir o por donde yo debía de caminar. Pero debido a la multitud, yo no me paré, yo seguí caminando. Pero cuando yo iba caminando, me doy cuenta que esa multitud que estaba allá estaba, ¿verdad?, como incómoda, estaban voceando, estaban vociferando, estaban gritando, y yo no entendía lo que podía suceder, pues me acerqué un poquito más. Y cuando yo me acerco un poquito más, veo que es el imperio romano, estos romanos, que llevan un hombre a ser crucificado. Y el nombre de ese hombre es Jesús, que le llamaban el Nazareno. Yo estaba parado a distancia, pues yo no quería ser parte de nada que tuviera que ver con el imperio romano. Pues como ustedes saben, todos le teníamos miedo a los soldados romanos, no queríamos ser parte, no queríamos enfrentarnos a ellos. Ese Jesús que venía se veía cansado y agotado. Ese hombre se veía agotado, se veía desangrando, se veía débil. A lo lejos pude ver cómo él se cae cargando esa cruz. Y cuando él se cae, lo ayudan y lo levantan y él sigue cargando la cruz. Yo estoy a la orilla viendo lo que está sucediendo y cuando él viene cerca de mí, se cae de nuevo. Cuando él se cae, yo puedo ver a este hombre, ¿verdad?, que está abatido, como si hubiera sido castigado anteriormente de traerlo aquí a la cruz. Algo que Roma no acostumbra, porque cuando Roma sentenciaba a alguien a la muerte de cruz, pues no lo castigaban antes, sino que simplemente eran crucificados. Pero este hombre se le ve que viene lastimado. Cuando yo lo veo en el piso, me alejé un poquito de él, pues yo no quiero tener nada que ver con lo que es una crucifixión. Pues el que va ahí va respaldado por soldados. Esos soldados lo van castigando. Esos soldados los van llevando a la cruz. Pero de repente yo oí una voz que me dijo, hey tú. Y yo no sabía que era a mí que me estaban hablando.
Sí, a ti mismo te hablo. Ven para que cargue la cruz con este que vamos a crucificar. Yo no quería ir al primero. Yo no quería acercarme a la cruz. Yo no conocía a ese hombre que estaba siendo crucificado. Yo no quería nada que ver con lo que es una crucifixión, pues los romanos, cuando crucificaban a una gente, era porque era un ladrón, era porque era un asesino. Esa era una muerte maldita que se le daban a los hombres. Yo no quería ser parte de ella. Por ende, yo estaba de lejos y no le hice caso a la voz del soldado romano hasta que otra vez me llamó y me obligaron a cargar la cruz con aquel hombre. Cuando me acerco a él, wow, no pude ver algo más hermoso que ese rostro ensangrentado. Cuando lo estoy ayudando, su mirada choca con la mía y esos ojos, esa mirada de amor que me dio, fue algo que impactó mi vida. Yo no quería ensuciar mi ropa con sangre y menos una sangre de un hombre que está siendo llevado a lo que es la crucifixión. Pero déjeme decirle que cuando su sangre tocó mi rostro, mi vida empezó a cambiar. Y ese hombre me veía con esos ojos tiernos, con una mirada que aunque venía a ser crucificado, era una mirada de paz, una mirada de tranquilidad, una mirada como que a él nunca le habían hecho nada. Él iba a la cruz sin poner ningún tipo de quejas. Y este hombre, cuando me dicen que lo ayuden, y yo estoy sintiendo todo este cambio que está pasando dentro de mí, no sé cómo explicarlo, no sé cómo explicar que una mirada pueda cambiar a una gente, no sé cómo explicar que ensuciarte de sangre pueda cambiar a una gente, pero eso estaba sucediendo conmigo, eso estaba aconteciendo en mi ser. Yo estaba siendo cambiado, yo estaba siendo transformado en ese momento, pero yo no podía explicar ni decir por qué. Me llevaron a un lugar llamado el lugar de la calavera. Ese lugar donde los romanos llevaban a los ladrones, los malhechores, a donde llevaban a esta gente a ser crucificado, lo llevaban a este alto, donde todo el pueblo podía verlo, donde ellos eran el miedo que Roma metía para que cada quien que pasara por ahí y veía hacia allá arriba y veía a esa persona colgada, crucificada, supiera que con Roma nadie podía meterse. Y por eso ellos lo crucificaban en ese alto llamado el lugar de las calaveras. Era para que el pueblo entero pudiera verlo. Cuando llegamos al lugar de las calaveras, yo vi una insignia en la cruz y dije, pero este es un rey, porque dice, este es Jesús, el rey de los judíos. Cuando lo dejo, voy y me acerco a uno de los que están viendo la crucifixión, uno de los que están ahí para ser testigo. Y por cierto, era un sacerdote. Y cuando le pregunto y digo, óyeme, este es el rey de los judíos, este es el rey de los judíos porque lo dice en la cruz. Y ese hombre me dice, cállate, porque él no es ningún rey. Eso lo hizo Pilato para avergonzarnos a nosotros delante de él. Pero él va a pagar porque él ha injuriado el nombre de Dios y eso es penado con la muerte en nuestra ley. No pude entender. Yo no podía entender. Un hombre que viene del campo no puede entender todo esto que está sucediendo. Mas, sin embargo, todas las personas que estaban ahí, que estaban viendo a este hombre ser crucificado, todos los que pasaban y levantaban la cabeza, decían, tú que decías que derrumbabas el templo y que en 3 días lo volvías a reconstruir, ¿por qué no bajas de esa cruz? Ellos se burlaban de él, le decían, si tú eres el Hijo de Dios de verdad,
Dile que venga a salvarte. Si tú eres aquel de quien tú hablabas, baja de esa cruz. Incluso aquellos grandes sacerdotes, aquellos grandes personas que se encargaban de leer a nosotros, ¿verdad?, lo que es la ley de Moisés. Ellos mismos estaban acusando a ese hombre. Le decían: a muchos salvó, a ciegos hizo ver, a cojos hizo caminar. Mas sin embargo, él no puede bajar de la cruz. Baja para así nosotros poder creer de una vez. Porque ellos lo que buscaban era una manera de ellos poder creer. Ellos querían ver lo que estaba pasando. Ellos querían creer en Jesús, pero de la manera que ellos querían creer era de la manera que ellos quisieran, no de la manera que debía de suceder. Y todo lo que estaban ahí, a excepto de unas cuantas mujeres y unos cuantos hombres, los injuriaban, lo maltrataban, le decían palabras. Y yo me quedé y digo yo, ¿qué estará pasando por la mente de este hombre? Castigado, golpeado, con una espina que está traspasando su cabeza, su cerebro. ¿Qué estará pasando por la mente de este hombre? Y de repente él habla y dice: Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Y eso me impactó aún más, porque un hombre siendo crucificado, un hombre que ya ha sido castigado, un hombre que le ponen una espina para burlarse de él, diciendo que él es un rey, un hombre que todo el mundo lo está murmurando, y lo primero que sale es una palabra de perdón. Tanto amor no podía caber en una sola persona. Ahí ese hombre todavía le estaba demostrando el amor que tenía por todo aquel que estaba ahí viendo su crucifixión, que en vez de reclamarle para atrás, en vez de pelearle, en vez de maldecirlo, pide perdón por ese pueblo que lo está viendo. Pide perdón por todo aquel que lo está vociferando. Pide perdón por todo aquel que está hablando en contra de él, incluso por aquellos que le dieron lastigazo, incluso por aquellos que clavaron sus manos y sus piernas en aquella cruz. ¡Wow! ¡Qué paz se podía sentir! Yo podía sentir la paz cuando él dijo estas palabras. Pero no obstante a eso, él no estaba siendo crucificado solo, sino que a sus lados habían 2 personas más que estaban siendo crucificadas. Y una de las 2 personas que estaba siendo crucificada se unió al grupo y empezó a decirle: si tú eres el Hijo de Dios, ¿por qué no te salvas y nos salvas a nosotros? Demuéstranos que tú eres el Hijo de Dios. Pero me sorprendió, porque el otro que estaba al lado de él dice: óyeme, tú y yo nos merecemos este castigo. Tú y yo estamos aquí porque cometimos un pecado. Tú y yo merecemos la muerte, pero este hombre es inocente. Yo no sé cómo él sabía que ese hombre era inocente, pero sí él lo declaró que era inocente y que por ende ellos merecían la muerte, pero él no merecía la muerte. Y él dijo una palabra que han marcado en mi vida y nunca olvidaré. Y es que le dijo: cuando estés en el paraíso, acuérdate de mí. Y este hombre muriendo, este hombre agonizando en la cruz, le dice: de cierto te digo que hoy mismo estará conmigo en el paraíso. Wow. Le estaba dando promesa a aquel hombre que estaba siendo castigado por sus pecados, aquel hombre que merecía la muerte, aquel hombre que lo único que merecía era el castigo del mundo y el castigo del cielo. Él estaba garantizando que por haberse arrepentido, hoy mismo se iban a ver los 2 en lo que era el paraíso de Dios. Cuánto amor salía de ese hombre, cuántas maravillas salían de este hombre. Pero eso no queda ahí, porque de repente yo veo que cuando pasa un ratito, él mira para abajo y parece que había una mujer ahí que era su madre. Y él, cuando ve a esa mujer, se preocupa por ella. Él, cuando ve a esa mujer,
siente pena por ella, por lo que le está sucediendo, porque sabe que lo va a perder, porque sabe que ya él no seguirá siendo más ese hijo a que ella podía seguir acudiendo. Y le dice: madre, he aquí tu hijo. Y se lo dijo a un hombre que parece que era amigo de él, que estaba al lado de ella. Y le encargó a su madre, a ese hombre. Pero también le dijo al hombre: he ahí a tu madre. Es decir, que agonizando, al borde de la muerte, él sacó tiempo para arreglar sus problemas terrenales. Agonizando, él sacó tiempo para encargar a su madre a ese amigo. Agonizando, él sacó tiempo para hacer el trabajo que le correspondía al hijo mayor, que era encargarse de sus padres. Incluso en ese momento todavía, él estaba haciendo el bien. Y ese hombre todavía estaba ahí crucificado. Ese rey de los judíos, con esa insignia que decía INRI en la cruz. Mas sin embargo, todavía nadie cree quién él es. Nadie cree en él. Y todos creen que es palabras que están saliendo de él, porque deben de salir palabras. Pero yo que estaba ahí, yo que vi el acontecimiento, yo que podía ver la burla de la gente, yo que podía ver el sufrir de aquel hombre, yo que podía ver el amor que brotaba de ese hombre, podía ver que eran palabras sinceras, que eran palabras de amor, que eran palabras de bendición que salían de parte de él. Y de eso de las 12 del mediodía, cuando el sol estaba bien fuerte, cuando el sol nos daba a nosotros y pensábamos que nos íbamos a tener que ir porque la calor no la soportábamos, el sol empezó a oscurecer. Vino algo y tapó la luz del sol y se hizo tiniebla en toda la tierra. Y esa tiniebla fue tan fuerte que nosotros no podíamos vernos el uno con el otro. Y todos empezamos y estábamos asustados, porque nunca habíamos visto una tiniebla tan fuerte, nunca habíamos visto algo tan grande. Y empezó a temblar la tierra. Y cuando la tierra temblaba, las piedras se abrían, los templos empezaron a temblar. Y se oían gritos que decían: el velo se ha roto. El velo que estaba en el templo, el velo que tanto esta gente cuidaban y protegían, se rompió en el templo. Aquello que ayudaba a esta gente, que ellos lo tenían para cumplir sus leyes, rompió de arriba hacia abajo. Y esas tinieblas duró desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde. Y antes de que esas tinieblas se fueran, este hombre gritó una palabra: Elí, Elí, lama sabatini, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y ahí yo pude entender y pude ver que él se sentía desamparado de sus padres, que su padre lo había desamparado, que su padre lo había abandonado en la oscuridad, y su padre lo había abandonado porque el pecado del mundo estaba siendo entregado a él, porque el pecado que esos dos ladrones tenían en la cruz, el pecado que nosotros íbamos a cometer, estaban siendo transferidos a él, y él no tenía comunión con su padre. Y él se sentía abandonado por el Padre, él se sentía solo. Él nunca se había sentido de esa manera, pero para poder reconciliar al hombre con Dios, tuvo que pasar esas tragedias. Tuvo que oscurecerse la tierra. Tuvo que perder conexión con su padre, porque su padre me dicen que no puede, ¿verdad?, hacer contacto con el pecado, y todo el pecado del mundo estaba haciendo una transferencia de la humanidad al hijo. Y él se sintió abandonado, desconcertado, desolado. Se sintió huérfano en esos momentos.
cuando dieron las 3 de la tarde, el sol empezó a resplandecer de nuevo. Y cuando el sol empezó a resplandecer de nuevo, hubo un soldado que dijo, wow, ese hombre que está ahí crucificado no es un hombre cualquiera. Ese tiene que ser verdaderamente el Hijo de Dios. Y ese hombre, después de haber pasado esas 3 horas en dolor, en sufrimiento, agotado, perdiendo toda la sangre, porque había sido abatido a lastigazo, perdiendo toda la sangre, porque esa espina que tenía en la cabeza también hacía que la sangre corriera, sintió sed. Y le pidió agua para poder seguir soportando. Pidió agua para mojar sus labios y poder seguir soportando. Y cuando le van a dar agua, uno de los soldados coge una esponja con vinagre y se la pone en la boca. Y cuando le pone esa esponja con vinagre en la boca, él siguió sufriendo. Pero ni así maldijo o le dijo nada malo a ninguno de los que ahí estaban. Y la agonía que este hombre tenía era una agonía fuerte, porque de la manera que los romanos crucificaban, era una muerte segura. Si no moría por los clavos que tenían, de la manera que ellos te ponían en la crucifixión, era para bloquearte el aire de los pulmones, para que tú no pudieras respirar. Y para tú poder respirar, tenía que obligatoriamente forzarte con los pies, enderezarte, para que entonces los pulmones se liberaran y tú poder respirar. Y así este hombre tiene más de 5 horas colgado, cogiendo aire cuando pueda, sin tener ni un poquito de agua, y lo que le dan es vinagre. Pero luego de esto, veo que no pudo aguantar más. Y dijo, todo está cumplido. Y desde que dijo que todo está cumplido, le dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y murió. Wow. Cuánto amor podía mover en ese hombre. Cuánto amor podíamos ver en que ese hombre tenía, que siendo maltratado, siendo golpeado, habiendo sido burlado, habiendo sido, verdad, crucificado, no condenó a quien lo hacía, sino que le ofrece perdón. Y aquel hombre que estaba siendo crucificado al lado de él, le ofrece vida en vez de muerte. Y aquel soldado que le dio vinagre, en vez de maldecirlo, él miró para arriba y seguramente oró al Padre. Y cuando entrega su espíritu, todo calma. Eran las 3 de la tarde. Los soldados romanos acostumbraban a dejar los cuerpos de los crucificados 3 días después que ellos murieran, para que todo el pueblo viera lo que pasaba. Pero ese día era un día especial. Ese día era un día que empezaban una fiesta que llevaban los judíos. Y por ende, esas fiestas dicen que no podían tener inmundicia, y si dejaban a esos muertos, entonces ellos no podían hacer una fiesta solemne. Los cuerpos, antes de bajarlo, le piden a los guardias que se aseguren que cada quien que está ahí crucificado esté muerto. Y ellos empezaron del que estaba en la derecha y del que estaba en la izquierda, y le quebraron las rodillas para asegurarse que si le quedaba todavía un poco de aire en los pulmones, terminaran de morir. Pero aquel que dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, ya ellos sabían que él estaba muerto. No le fue necesario darle un golpe en las rodillas. ¿Por qué? Estaba muerto. Mas sin embargo, ellos sabían que el castigo que le podía suceder si no se aseguraban que ese hombre estaba muerto, era la muerte de ellos y de sus propias familias. Uno de los soldados accedió a coger una lanza
y traspasar tu costado. Y de ese costado salió algo que yo nunca había visto en mi vida. Salió algo como entre rojo y blanco, que era sangre con agua. Y eso roció al soldado y unos cuantos soldados que habían ahí. Esos soldados, desde ese momento en adelante, desde que esa sangre hizo contacto con ellos, cambiaron sus vidas. Esos soldados no volvieron a ser los mismos soldados que eran antes de llegar a la cruz del Calvario con aquel hombre. Esos soldados fueron revertidos a través de la sangre de aquel hombre que estaba colgado en ese madero. Esos soldados fueron cambiados. Esos soldados fueron transformados desde ese mismo momento. Esos soldados podían ver la gloria de Dios a través de la sangre de aquel que estaba colgado. Aleluya, gloria a Dios. Y cuando lo bajan de la cruz, la costumbre de ello es echarlo a una fosa común. Pero como reclamaron sus restos, y yo me sorprendí, porque cuando yo veo quien reclama sus restos, es uno que pertenece a ese mismo grupo que lo está maldiciendo, es uno que pertenece al mismo grupo que no cree en aquello que dice esa cruz. El que pide esos restos es uno de aquellos mismos que se niegan o votaron tal vez en contra para que a él lo crucificaran. Ese señor José, de una ciudad de Arimatea, le pide a Pilato su resto para él llevarlo a una tumba que tenía reservada para su familia. Y él decide llevar a este Jesús, a este Cristo, a este Rey, a esa tumba. Y cuando íbamos de camino, que íbamos a llevarlo a la tumba, lo seguían muchas mujeres y lo seguían muchas gentes para ver a dónde iban a poner sus restos, para así después hacerle visita. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Gloria al Padre y al Espíritu Santo, aleluya. Hermanos, hasta aquí yo puedo relatarle esta historia de parte de Simón, porque como le dije al principio de la prédica, de Simón solamente se sabe que él llegó, lo obligaron, lo forzaron a cargar con aquella cruz, y me imagino simplemente con la historia que le dije, que Simón se quedó y vio todo esto que yo le estoy diciendo. Es algo que me estoy imaginando que le estoy diciendo. Que Simón se quedó y pudo ver todo esto que estaba pasando. Simón pudo escuchar las palabras de Jesús. Simón pudo ver cómo la sangre rociaba a aquellos soldados. Simón pudo palpar todo lo que estaban haciendo a este hombre. Pero ya de ahora en adelante, mis hermanos, les voy a hablar a ustedes de parte como un pastor, para hacer, ¿verdad?, que Dios siga manifestándose. Hermano, cuando Jesús dice, todo está cumplido, Jesús está usando una palabra que se usaba en ese tiempo. Y cuando Él pronuncia esta palabra en la cruz, Él está diciendo en griego una palabra que tiene tres significados. Y esta palabra es tetelestai. Tetelestai tiene tres significados. Yo quiero que ustedes entiendan el significado de esta palabra para que ustedes vean que cuando Él le dijo al Señor, está cumplido, Él pagó los pecados por nosotros. Primero, esa palabra se usaba para completar una tarea. Es decir, cuando uno como padre le daba una tarea a los hijos para que hicieran, los hijos la cumplían, y cuando terminaban con esa tarea, cuando terminaban con ese proyecto, lo que usaban era la palabra tetelestai, que significa el trabajo que me ha asignado está cumplido. Pero también se utiliza cuando se paga una deuda. Cuando usted le debe a alguien y usted paga esa deuda, es decir, cuando usted paga la deuda y la deuda debe de ser pagada por completo. No debe
Que si usted debe $100, no $99, usted tiene que haber pagado los $100. Entonces, como usted pagaba la deuda a las autoridades, ellos le daban una carta con un sello y ese sello decía Tetelestai. ¿Qué quiere decir eso? Que la deuda ha sido pagada. Usted no debe ni un centavo más, usted no debe nada más. Y tercero, se usa para la posesión definitiva de una escritura por parte de una persona. Es decir, cuando hacía una transferencia de, vamos a decir, una tierra, una casa, cualquier transferencia que se hiciera, entonces eso se usaba ahí también. Cuando usted terminaba de pagar el saldo completo, entonces cuando le daban el título, ese título tenía esa palabra que decía Tetelestai. Quiere decir que tienes el derecho de posesión de ese sitio. Cuando Jesús se entregó y dijo, cumplido está, hecho está, Jesús entregó su vida por nosotros. Jesús cumplió con todos los requisitos que Dios tenía preparado en el Antiguo Testamento para poder ahora darnos salvación y vida eterna. Jesús hizo una transferencia de título. Jesús hizo una transferencia de propiedad. Ahora ya nosotros no somos propiedad del diablo, sino que somos propiedad de Dios. Quiere decir que el Padre le encomendó a él una tarea y aunque, en el monte Sinaí hizo esa oración que hizo, pero decidió ir a terminar con la tarea que le entregó su padre. Y por eso él pudo decir, Tetelestai, completada está la asignación. Completada está la asignación. Y por último, nosotros teníamos una deuda con Dios. Y la deuda que teníamos con Dios hubo y formó una barrera que nos limitó, que nos despegó, que nos despojó de la gloria divina con la cual nosotros fuimos creados. Pero cuando Jesús dice consumado es, entonces lo que Jesús está diciendo es que esa barrera no existe, que esa barrera ha sido reconstruida y que ahora nosotros tenemos de nuevo acceso al Padre como al principio. Aleluya. Consumado es. Consumado es. Jesús completó la obra por nosotros. Jesús completó esa obra que el Padre le asignó y por ende ahora nosotros somos propiedad del Dios divino. Nosotros somos propiedad de Dios. Nosotros somos propiedad de Jesús. Mientras nosotros estemos y tengamos suspiro en nuestra boca, así como aquel hombre que estaba a punto a morir en la cruz allá al lado de Cristo y tuvo un momento, en ese preciso momento, para salvar su vida. Que Dios nos ofrece salvación no importando en cuál momento de nuestras vidas. Que a veces nosotros tomamos por alto la salvación tan divina que tenemos en Cristo. Que a veces le queremos dar tiempo al tiempo pensando que vamos a correr la misma dicha, la misma suerte que aquel hombre estuvo en aquella cruz del Calvario. Óigame, no todo el mundo corre con esa suerte. No todo el mundo llega a tener 30 segundos para pedirle perdón a Dios de corazón por los pecados que cometió, para ahora gozarse a la diestra del Padre con Dios. Yo tenía un amigo. Bueno, Roberto y Mami lo conocieron porque eso era cuando nosotros estábamos en la 186 y Audubon. Y ese amigo mío, jugábamos pelota juntos cuando estábamos en Santo Domingo, pero él estaba aquí. Yo volví a reencontrarme con él. Y a él, como a mí, nos presentaban el Evangelio.
nosotros lo rechazábamos como siempre. Porque eso es lo que nosotros hacemos. Cuando nos lo presentan, lo rechazamos. Eso es lo que nosotros hacemos cuando lo presenta una persona cercana a nosotros. Déjame ir a la iglesia para salir de ti. Después que yo vaya a la iglesia, ya cumplí contigo. Óyeme, la mentalidad que uno tiene cuando está en el mundo. Cumplí contigo, no me moleste más, para no usar otra palabra. Y tanto él como yo decía, no, cuando yo esté viejito voy a recibir al Señor, porque total no voy a tener más nada que hacer. Y un día estábamos, como acostumbramos a estar a veces en la esquina, y se armó un tiroteo. Yo estaba cerca de él. Y una de esas balas traspasó su pecho y su corazón. Y la única palabra que esa persona pudo decir fue, ¡ay! Me dieron. Y murió al instante. No todo el mundo tenemos la suerte de llegar a pedirle perdón a Dios. Hay unos impactos que están dando ahora día de corazón que son fulminantes al momento. Que Dios nos libre a todos, pero tal vez lo único que nos llegue a dejar decir es ¡ay! Y no podamos decir ni Dios mío y fallezcamos en el instante. No sabemos si vamos a llegar a tener la suerte de aquel hombre en la cruz. Sin embargo, Dios a través de Jesús te dice que no es el tiempo que tú quieras, que aproveches el tiempo, que aproveches el momento ahora, mis hermanos. Mis hermanos, que nosotros, como aquel centurión, como aquel hombre llamado Simón, que cuando seamos tocados por la sangre de Cristo, no queramos limpiarnos de esa sangre. No queramos deshacernos de esa sangre, porque esa sangre lo que nos brinda es amor. Esa sangre lo que nos brinda es perdón. Esa sangre lo que nos brinda es paz. Esa sangre lo que nos brinda a nosotros, le digo que es vida eterna. La sangre de Cristo lo único que te da es paz y vida eterna. Y nosotros, como aquel hombre Simón, tenemos que estar dispuestos a cargar esa cruz. Y muchas personas creen que cuando llevamos la cruz es síntoma de molestia, mas sin embargo la cruz lo que nos da es alivio. La cruz lo que nos trae es alivio a nosotros. Esa cruz que tal vez usted tiene en el día de hoy puede ser cualquier prueba que usted esté pasando en la vida. Puede ser cualquier dificultad, cualquier problema matrimonial, cualquier cosa que usted sin querer piensa que se lo está llevando a Dios, pero si su corazón no está en Dios, Dios no tiene compromiso con usted. Dios no tiene compromiso con nadie. Nosotros debemos de buscar a Dios. Nosotros debemos de entregárnosle a Dios y de esa manera hacemos un desafío a cargar esa cruz. Y esa cruz nos va a ayudar en esa odisea que nosotros estamos llevando de la vida diaria, en esa prueba que nos pone la vida con nuestros esposos, con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestros problemas financieros, con nuestros problemas de trabajo, con nuestros problemas del día a día, con nuestros problemas. Eso es lo que hace la cruz. La cruz no es un símbolo de derrota, es un símbolo de victoria, es un símbolo de redención, es un símbolo de vida eterna. Eso es lo que hace la cruz con nosotros, mis hermanos. La cruz nos santifica. La cruz nos santifica y la cruz nos da vida eterna. Que el ejemplo de este hombre llamado Simón y de este hombre que fueron rociados por la sangre de Cristo, aquellos que no conocían a aquel hombre,
pero por cosa de la vida tuvieron ese encuentro con Dios. Y aparte de tener ese encuentro con Dios, se ensuciaron con la sangre más preciosa del mundo. Aleluya. Que Dios nos dé fuerza para abrazar esa cruz. Que podamos levantar esa cruz con valentía, con humildad. Que podamos levantar esa cruz con amor. Aleluya. Sabiendo que en Cristo, mis hermanos, encontraremos fuerzas para esas debilidades que tenemos. Que en Cristo vamos a encontrar esperanza a las desesperaciones de este mundo. Que en Cristo vamos a encontrar amor en medio de un mundo de odio. Que en Cristo vamos a encontrar lo más bello, que es una vida eterna, en paz y en gozo con el Padre Celestial y no en el otro lado. Que Cristo nos brinda a nosotros lo mejor del mundo. Aleluya. Vamos a ponernos de pie. Vamos a ponernos de pie. Mis hermanos, yo me imagino el disgusto que tenía Satanás en ese momento. Porque Satanás pensaba que esa cruz iba a ser la derrota que él le ofrecieron en el Génesis. Él pensaba que en esa cruz iba a vencer el bien con el mal. Mas sin embargo, en esa cruz lo que apareció fue el amor. Lo que encontramos fue paz. Lo que encontramos fue perdón. Y lo que encontramos fue vida eterna. Aleluya. Aleluya. Hermanos, la muerte no pudo retenerlo. Y hoy Él vive, mis hermanos.